Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor, porque queremos ser una morada para ti, Señor. Queremos ser llenos de tu presencia, Señor. Y queremos que tus pensamientos se cumplan, porque son pensamientos de bien y no de mal, Señor. Porque tú solo haces maravillas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias porque en tu misericordia podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre eterno. Tomemos nuestros asientos, hermanos. Por favor, acompáñenme al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, por favor. Bueno, el Señor a través del profeta Jeremías nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Entendemos realmente cuál es el fin que esperamos? Porque si no está alineado con el del Señor, no es lo que se va a cumplir. Sabemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para daros ese fin, pero realmente podemos ver cuáles son sus caminos, que sus caminos no son como los de nosotros, sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, así como sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces pudiéramos aplicar la frase que el fin justifica los medios. Muchas veces los pensamientos de bien o de paz, nosotros ¿qué pensamos por ese término? Podemos pensar que va a ser una paz o comodidad momentánea, pero realmente no es así. Ahí nuestras Biblias, bueno, la mía, en el capítulo 29 de Jeremías, tiene un título que dice: Carta de Jeremías a los cautivos. El fin que esperamos, o el fin que espera el Señor para nosotros, es una promesa de libertad para aquellos que están cautivos. Después de 70 años de cautividad, esa promesa iba a ser cumplida. No era una promesa inmediata, no era una promesa vacía, por así decirlo. El Señor mismo permitió la cautividad. El Señor mismo permitió que el pueblo de Dios fuera cautivo. Y es a través de esa cautividad que podemos ver los pensamientos de Dios y podemos ver y podremos tener el fin que el Señor tiene para nosotros. Quiero ver con ustedes en esta hora, es un pensamiento breve que el Señor ha estado tocando en mi corazón en este tiempo, y quiero ver 3 ejemplos de 3 personajes de la Biblia que vivieron cautividad, pero tuvieron un fin glorioso. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Para empezar, quisiera ver el personaje que fue, o yo lo vi así, como el primer cautivo del pueblo de Dios. El primer cautivo que fue por un tiempo, que pudimos ver un final glorioso, pero que a partir de ahí empezó la cautividad. Es el personaje de José. Todos conocemos la historia de José, todos conocemos que fue maltratado por sus hermanos, que fue traicionado, que fue vendido como esclavo, pero él pudo ver a través de esa cautividad que los pensamientos de Dios no son vacíos, no son por un momento, sino que llegan a tener un fin glorioso. Podemos ver en Génesis 50, versículos 19 y 20, que a lo largo de la cautividad de José, no sabemos a ciencia cierta, no podemos ver en la Biblia, no podemos leer qué fue lo que él pensaba durante su cautividad. Él sí llegó a recurrir al copero de Faraón, viéndolo como una salida, una puerta para salir de la cárcel,
pero el Señor no permitió que fuera así, porque sus caminos no eran como los que Dios tenía planeados. Entonces en Génesis 50, versículos 19 y 20, después de que muere Israel, los hijos de Jacob van con José con miedo de qué es lo que vaya a hacer ahora, qué es lo que vaya a hacer después de que ellos lo trataron de esa manera. Pero José les dice así, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. A través de esta cautividad, los sueños de José, los sueños que Dios había dado a José en su juventud, fueron cumplidos. Fue a través de esa cautividad que una familia fue salva, y no solo la familia de Isaac, la familia de Abraham, de Jacob, sino Egipto mismo, quien era o quien llegó a ser símbolo de cautividad, quien llegó a ser quien ató al pueblo de Dios, fue salvo, porque si no hubiera sido por José, hubiera muerto todo el pueblo de Egipto. Pero a través de ahí podemos ver que los caminos de Dios llevan a un fin glorioso, a un fin de libertad, que tal vez no lo vemos como libertad, pero es una libertad a nuestra vida, a nuestra alma, que es la vida eterna. Como segundo personaje tenemos el libro de Job. Job vivió otra cárcel muy diferente a la de José. José fue una cárcel física, de estar en prisión, de padecer lo que un prisionero padecía, pero Job en su mismo cuerpo, en su misma vida, tuvo su cárcel. Recordamos que a Job le fue quitado todo, tanto sus bienes como su salud, pero quiero que vayan conmigo a Job capítulo 1, versículo 6, del 6 al 9. Este miércoles pasado, durante el video que veíamos con el hermano Marvin de Apocalipsis y Daniel, él mencionaba que Job fue puesto a prueba por la misma palabra de Dios. Porque leamos Job 1 del 6 al 9, por favor. Y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios sabía de dónde venía Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar en esta tierra, pero no había encontrado a la presa correcta, hasta que Dios mismo lo puso. Entonces Satanás le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Satanás creía que Job solo servía a Dios o solo lo buscaba por sus bienes, porque él estaba en comodidad también, que Job tenía un corazón para Dios, él lo buscaba realmente, pero esta cautividad era una prueba para Job, era una prueba para él, para saber si en realidad esperaría en los caminos de Dios o no, si pensaría como Dios o no, si sus pensamientos están alineados con Dios o no. Entonces, Dios mostró su amor a Job a través de esa prueba. Dios mostró a Job que él nunca iba a estar solo, que esta prueba, algo que me quedaba también muy claro, no fue solo para Job, sino fue también para su esposa, para sus amigos, que así como nosotros podemos estar pasando por una enfermedad y ser probados, también nosotros somos probados a través de la enfermedad de un hermano o de una hermana. ¿Qué palabras vamos a tener para ese hermano? Si va a ser juicio, si va a ser crítica, si va a ser piedras contra nuestro hermano o no. Pero fue la oración de Job la que pudo salvar aún a sus amigos, por los cuales fue juzgado. Que quiero pensar, no lo dice en la Biblia, pero yo creo que el tiempo que José estuvo en la cárcel, estuvo recapacitando en todo lo que sus hermanos le habían hecho también, y no fue con coraje o con rencor que luego hizo lo que hizo a sus hermanos para probarlos, sino fue porque él había visto que los caminos de Dios eran diferentes a lo que él pensaba, que Dios puede volver
en vida nuestra cautividad. Y así Job, al momento de orar por sus hermanos, por sus amigos, él mismo también fue sanado. Su esposa no menciona que haya tenido otra esposa, sino su misma esposa fue también restablecida, fue salva por la oración y la prueba de Job. Me llamaba la atención mucho en Job, capítulo 16, versículo 19. En la nueva traducción viviente, me llamaba la atención que menciona un poco diferente a las palabras de la Reina Valera, porque dice: ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas, mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Él nunca quitó sus ojos de Dios, aun cuando sus amigos lo despreciaban. Nosotros sabemos quién es nuestro testigo delante de Dios, nuestro abogado, nuestro intercesor, y él también lo sabía. Aún antes de que viniera nuestro Señor Jesús, Él sabía que Él tenía quien intercedía por Él delante de Dios, y nunca apartó sus ojos de Él, nunca apartó sus ojos de la vida, confiando plenamente en Dios, que Él, así como le había dado todo, se lo podía quitar, lo podía restablecer, podía aún quitarle la vida, pero sabía que había algo más allá, sabía que los pensamientos de Dios tienen un fin aún más glorioso de lo que nosotros podemos esperar. Porque aunque la Biblia dice que Dios nos dará el fin que esperamos, realmente nos va a dar algo mejor. El fin que esperamos, si es el fin que Dios tiene, no lo comprendemos. Podemos perder la vida, podemos perder todo, y si es el fin que el Señor tiene, que sea cumplido. Como último personaje, tenemos la vida de Saulo. Saulo, ¿cómo es que un hombre con un pasado tan feo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que entregaba vidas por un celo de Dios, un celo tal vez que no comprendía él en un principio, fue convertido en apóstol para nosotros? Porque él, teniendo esa vida que aún mataba gente en el nombre de Dios, llegó a ser por quien nosotros, los gentiles, podemos estar aquí hoy. Si no fuera por su vida, no estaríamos aquí. Saulo tuvo una vida muy diferente a la de todos los discípulos, porque conocemos la historia de Pedro o de Juan, cómo siendo pescadores el Señor fue, los llamó, ellos lo estaban esperando, creyeron en Él y llegaron a ser testigos de la vida de nuestro Señor Jesús. Pero tal vez su vida no tocó corazones que la vida de Saulo sí. Saulo durante toda su vida fue preparado de cierta forma académica, llegó a tener cierto estatus social, que gracias a eso, su testimonio de haber visto la luz, de haber escuchado la voz de Dios, tocó corazones que no habían creído, aún al mismo Señor Jesús. O sea, cómo él, siendo ejemplo, siendo líder de la iglesia, que perseguía a los cristianos, que perseguía el nombre del Señor, de pronto de un día a otro fue transformado rotundamente. Entonces podemos ver que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Así como la vida de los apóstoles fue de cierta manera, su crianza, su crecimiento, la vida de Saulo fue muy diferente. Ahora, ¿qué pasaría por la mente de Saulo al recordar todo eso que hizo? ¿Qué pasaría al recordar la muerte de Esteban y que él consentía en eso? Cómo torturaban a los cristianos, cómo los perseguía. Creo yo que tal vez ese también pudo haber sido un aguijón para su vida. Aparte de todo lo que vivió después, el seguir pensando en eso, el seguir pensando en sus errores, en sus malos pensamientos, en sus pecados. Entonces podemos ver también en ese caso la vida del Señor, la salvación que dio a Saulo, cómo convirtió toda su vida pasada
en amor para nosotros, que si no fuera por Él no estaríamos aquí. Ya sea que vivamos un cautiverio como Job en nuestra propia vida, ya sea que vivamos un cautiverio como José, lejos de su tierra, solo, ya sea que vivamos un cautiverio pasado, un aguijón en nuestras carnes como Saulo, por lo que llevamos arrastrando en nuestro pasado, no olvidemos que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y sus caminos como nuestros caminos. Así como la oración de Job salvó a su familia, a sus amigos, la oración de José salvó a toda una nación, la oración de Saulo y la vida de Saulo nos salvó a nosotros también, salvó a muchos gentiles que no lo conocían. Solo para terminar, en Juan 16:21 dice: ¿estamos ahí? La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuál es nuestro fin, el fin que esperamos? ¿Cuál es el fin que Dios espera de nosotros? Realmente ese dolor, angustia, esa carga que tenemos no será nada cuando demos a luz la vida de nuestro Señor Jesús. Y ese, creo yo, que es el fin que el Señor espera. Que ese sea nuestro fin, que vivamos pensando que hoy estamos aquí. Tal vez en la mañana tuvimos un tropiezo, tal vez ayer tuvimos una dificultad, pero el Señor lo convierte para bien. El Señor convierte nuestros tropiezos si nuestro fin está alineado con el fin que Él desea. Y no pensemos en un fin, en una idea fija o establecida de que yo quiero esto, yo quiero llegar aquí, yo quiero llegar allá, quiero lograr esto o aquello, sino simplemente: Señor, cumple tu voluntad en nuestras vidas, no me dejes alejarme de ti y cumple tu fin sin importar los medios. Busquemos los pensamientos del Señor, busquemos su camino y que podamos llegar a tener un mismo pensamiento que Él. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Qué hermoso es saber que Dios está en medio de nosotros. Durante las profecías el Señor estuvo confirmando el mensaje y hemos escuchado una hermosa palabra del Señor que nos debe de dar aliento, esperanza, sabiendo que como hijos de Dios estamos en sus manos. Cuando a mi esposa y a mí el presbiterio en Guatemala, cuando nos graduamos del instituto, oraron por nosotros. Una de las profecías nos decía que íbamos a pasar por cierto trato, por cierta esterilidad. Y decía el Señor: y no me preguntes por qué. Y no me preguntes por qué.
pero el fin será glorioso. Y como hemos escuchado esta mañana, hermanos, un mensaje claro. El Señor nos ha dejado testimonios en la palabra para que conozcamos cómo es el corazón de Dios. Estaba arreglando por ahí mis libros y los cursos que tengo de video, y por ahí estaba en una caja uno de un seminario, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren los cristianos? Hay un propósito, hermanos, en el sufrimiento. Hay algo que hace el sufrimiento que solo la abundancia, la prosperidad y el bienestar no produce. Y uno de los propósitos dentro de muchos es que nos lleva a una dependencia de Dios y nos lleva a un corazón humilde, que reconoce que todo viene de la mano de Dios, como estos ejemplos que escuchamos en esta mañana. Y como escuchamos también, Dios solo tiene pensamientos de bien para su pueblo. No nos quejemos, hermanos, en el valle, no nos quejemos. Glorifiquemos a Dios en todo. Sepamos que Dios está en todo y Él siempre está con nosotros, cada día y a cada instante. Y Él conoce y sabe de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestros temores, aún de nuestras fallas. Y Él está ahí para consolar, para sanar y bendecir. Así que, hermanos, consolémonos, fortalezcámonos en estos testimonios, y sería bueno que les dieran una repasadita en casa más ampliamente para recordar cómo estos hombres de fe, estas vidas, esos testimonios pasaron por dificultades muy duras, pero su fin fue glorioso. Y si nosotros confiamos en el Señor, confiamos en que Él nos ama, y aunque pasemos por fuego, por angustias, por tribulaciones, sabiendo que nuestro Padre está a nuestro lado, algo bueno saldrá de todo esto. Si tenemos la actitud correcta, hermanos, al final diremos: Señor, tú has sido bueno. Y Dios, los caminos de Dios son muy altos, hermanos, como para poder entenderlos y como para poder cuestionar a Dios. Señor, no sé qué está pasando, Señor, pero solo sé que tú me amas y algo bueno va a salir de todo esto. Y no demos oportunidad al enemigo de nuestras almas, que inmediatamente va a venir a acusarnos, va a venir a ponernos la duda de que si estamos en el favor de Dios o que si Dios ya nos desechó por causa de la aflicción que estemos viviendo. No, hermanos, muchas veces es al revés. Y lo vemos en estas vidas que nos recordaba el hermano esta mañana. Estas vidas estaban en el mero corazón de Dios para hacer un propósito glorioso, como vimos, que hasta el día de hoy nos bendice. Hasta el día de hoy nos bendice. Y si nosotros tenemos la actitud correcta de someternos a los tratos de Dios, nuestra vida entonces va a ser pan para otros, bendición para otros. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Hermoso mensaje. Pónganse de pie, amados. Es un gozo tener aquí al hermano Pepe entre nosotros. ¿Perdón? Sí, ya parte de nosotros. El hermano Pepe ha sido un hombre muy fiel en su iglesia allá en Monterrey, pues desde niño, ¿no? Desde niño ha sido formado y fiel en su iglesia. Él estuvo en el instituto ahí en la iglesia. Me dijiste que como 4 años estuviste ahí estudiando en el instituto. Y ha sido un hombre, un joven consagrado al Señor, y es una bendición ahora tenerte con nosotros.
y bueno, y con Catherine también. Así que gracias a Dios, hermanos. Haya una morada exterior